Eres una vieja interesada que solo sabe pedir dinero. Mi nuera escupió esas palabras frente al gerente del banco a las 10:37 de la mañana del martes 14 de abril. Lo que ella no sabía es que yo había sido contadora certificada durante 37 años y que durante los últimos 8 meses había estado documentando cada peso que entraba y salía de esa casa donde vivía mi hijo. No hubo lágrimas, solo silencio. Simplemente abrí mi bolso de cuero gastado, el mismo que mi difunto esposo me había regalado en nuestro 20º aniversario, y saqué mi libreta bancaria. Adelante, dije con una voz tan tranquila que hasta yo misma me sorprendí. Abramos mi cuenta. Quiero que todos vean cuánto he estado pidiendo. En 11 días exactos, mi nuera descubriría algo que destruiría su matrimonio, su reputación en toda la familia y la herencia que tanto codiciaba. Pero eso vendría después. La oficina del banco olía a café recién hecho, mezclado con el aroma dulzón de algún perfume francés caro que mi nuera siempre usaba. Un perfume que costaba 3.200 pesos la botella. Lo sé porque se lo había comprado mi hijo con la tarjeta de crédito que yo había pagado durante 3 meses seguidos. La luz fluorescente del techo zumbaba levemente, creando un sonido que se mezclaba con el teclear de las computadoras de los empleados. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de una rabia fría que había estado conteniendo durante 247 días. Exactamente 247 días desde que me mudé a su casa, temporalmente. El gerente, un hombre de unos 45 años con lentes gruesos y corbata azul marino, tragó saliva. Pude ver cómo sus dedos dudaban sobre el teclado. Mi nuera, Daniela, estaba de pie a mi lado con los brazos cruzados, una sonrisa de suficiencia pintada en sus labios color rojo sangre. Llevaba un vestido de marca que reconocí de inmediato porque lo había visto en el escaparate de esa boutique cara del centro. 5,000 pesos. Mientras yo usaba la misma blusa de algodón que había cosido yo misma hace 2 años. Señora Patricia, dijo el gerente ajustándose los lentes. Su voz sonaba incómoda. ¿Está segura de que quiere hacer esto aquí? Completamente segura, respondí. El aire acondicionado soplaba directamente sobre mi nuca, erizándome la piel, pero mantuve la espalda recta. Mi abuela siempre decía, la dignidad no se compra ni se vende. Se lleva puesta como una corona invisible. Daniela resopló. Esto es ridículo. Todos sabemos que mi suegra no tiene ni un peso. Por eso está viviendo con nosotros, ¿verdad? Se volteó hacia las otras 3 personas que esperaban en la fila detrás de nosotras. Perdón por el espectáculo. Mi suegra tiene problemas para aceptar su situación. El sabor metálico de la humillación me llenó la boca. Pero no dije nada. Todavía no. El gerente tecleó mi número de cuenta. Sus ojos se abrieron. Parpadeó 2 veces. Miró la pantalla nuevamente. Luego me miró a mí con una expresión que no podía descifrar. Señora, empezó a decir, muéstrele el saldo, lo interrumpí. En voz alta, para que todos escuchen. Daniela rió, una risa aguda que rebotó en las paredes de mármol del banco. Ay, Patricia, ¿de verdad quieres que todos sepan que tienes 500 pesos en tu cuenta? ¿O menos? El gerente carraspeó. El saldo actual de la cuenta de la señora Patricia Méndez Suárez es de... Se detuvo. Miró a Daniela. Luego a mí. 2.743.000 pesos. El silencio que siguió fue tan denso que podía sentirlo presionando contra mi piel. El zumbido del aire acondicionado de repente sonaba ensordecedor. Daniela abrió la boca. La cerró. La abrió nuevamente, pero no salió ningún sonido. Perdón, dijo finalmente, con voz quebrada. ¿Cuánto? 2.743.000 pesos, repitió el gerente, esta vez más fuerte. Más 215.000 pesos en un certificado de depósito a término fijo que vence en... Eso no es posible, interrumpió Daniela. Su rostro había pasado de su tono bronceado artificial a un blanco cadavérico. Ella no tiene dinero. Ella vive con nosotros porque no tiene dónde ir. Me volteé hacia ella, lentamente, con toda la calma que había estado practicando durante meses frente al espejo de ese cuarto diminuto donde me habían metido.
el cuarto que antes era su oficina de decoración, pero que nunca usaba porque estaba demasiado ocupada gastando el dinero de mi hijo en restaurantes y viajes. No, dije suavemente. Vivo con ustedes porque mi hijo me lo pidió, porque necesitaban a alguien que cuidara de mis nietos mientras ustedes reconstruían su matrimonio. Esas fueron tus palabras exactas, ¿recuerdas? El 15 de agosto del año pasado, a las 8:12 de la noche, cuando me llamaste llorando diciendo que mi hijo te había sido infiel y que necesitabas ayuda. Pero antes de contarte cómo llegué a ese banco ese martes de abril, necesitas entender algo fundamental. Necesitas saber quién era yo antes de convertirme en la vieja interesada, porque esa es la parte que Daniela nunca se molestó en averiguar. La parte que mi propio hijo, Rafael, parece haber olvidado durante estos últimos años. Mi nombre es Patricia Méndez Suárez. Tengo 61 años. Durante 37 años trabajé como contadora certificada para una de las firmas de auditoría más respetadas del país. Me retiré hace 4 años con una pensión completa y mis ahorros intactos. Compré mi apartamento hace 28 años, lo pagué completamente hace 15 y nunca, jamás, le pedí dinero a nadie después de la muerte de mi esposo hace 12 años. Lo que sí hice fue trabajar como nunca antes en mi vida, no por dinero, sino por amor. Amor a esos 2 nietos que ni siquiera sabían que su madre estaba planeando divorciarse de su padre y quedarse con todo. Amor a un hijo que se había casado con la mujer equivocada, pero que era demasiado orgulloso para admitirlo. Durante 8 meses me levanté todos los días a las 5:43 de la mañana. Preparaba el desayuno, llevaba a los niños al colegio. Limpiaba esa casa de 5 habitaciones que Daniela insistió en comprar aunque no podían pagarla. Cocinaba, lavaba, planchaba. Y cada noche, cuando todos dormían, abría mi computadora y documentaba todo. Cada mensaje de texto donde Daniela le pedía dinero a Rafael para emergencias y luego lo gastaba en ropa. Cada vez que se iba de compras con amigas y regresaba con bolsas de tiendas que costaban más que el salario mensual de Rafael. Cada conversación que escuchaba donde ella planeaba el divorcio perfecto, mantener la casa, obtener la custodia y quedarse con la pensión alimenticia más grande posible. Solo faltaban 11 días para que todo eso saliera a la luz. 11 días para que Rafael recibiera un sobre amarillo con 247 páginas de evidencia. 11 días para que Daniela entendiera que había subestimado a la mujer equivocada. Pero esa mañana en el banco, mientras ella empalidecía mirando la pantalla del gerente, yo solo sonreí. Una sonrisa pequeña, controlada. Y dije, ahora Daniela, hablemos de quién realmente es la interesada aquí. Mi historia con Rafael no empezó en ese banco, ni el día que Daniela me llamó llorando. Empezó mucho antes. Empezó una madrugada helada, a las 3:42 de la madrugada del 9 de febrero de hace 35 años, cuando escuché su primer llanto en la sala de partos del hospital público donde nació. Ese sonido todavía resuena en mis oídos. Esa fue la primera vez que entendí que el amor podía doler físicamente y aún así ser lo más hermoso del mundo. Lo crié con amor, lo crié con fe, lo crié con sacrificio. Lo crié repitiéndole que la familia es sagrada, que a los padres se les respeta, que uno no da la espalda a quien le dio la vida. Y sin embargo, ahí estaba yo, 35 años después, sentada en una silla de plástico duro en el banco, siendo llamada vieja interesada por la mujer que se había casado con él. Pero para entender cómo llegué a ese punto, tienes que ver el cuadro completo. No solo la escena del banco, no solo a la nuera altanera y al hijo ausente. Tienes que ver mis manos enrojecidas por el cloro, mis rodillas adoloridas después de limpiar el piso, mi espalda ardiendo después de cargar a mis nietos. Tienes que ver los silencios, las miradas, las pequeñas decisiones que fui tomando, una tras otra, pensando que estaba haciendo lo correcto. La primera vez que Daniela me pidió ayuda fue el 2 de mayo, un sábado, a las 7:18 de la noche. Yo estaba sentada en mi sala, tejiendo una bufanda color vino para mi nieta mayor, Lucía. La televisión estaba encendida, pero yo no le estaba prestando atención.
El departamento olía a sopa de verduras y a pan tostado. Una tarde tranquila de jubilada. Entonces sonó el teléfono. «Patricia», sollozaba Daniela del otro lado de la línea. «No sé qué hacer. Rafael y yo estamos muy mal. Él está distante, llega tarde, no me habla, me siento sola. Y con los niños, no puedo más». Recuerdo haber sentido un nudo en la garganta. No porque me sorprendiera, sino porque, en el fondo, ya lo sabía. Las últimas veces que había visto a mi hijo, lo noté distraído, como si su mente estuviera siempre en otro lugar. «¿Qué pasó exactamente?», le pregunté, intentando mantener la voz firme. «No sé», dijo ella, entre sollozos. «Tal vez es mi culpa. Tal vez soy muy exigente. Pero yo solo quiero una vida mejor para nosotros. Esta casa es una hipoteca enorme. Los niños necesitan un colegio privado. Yo no puedo con todo. Y él se enoja si le pido dinero para la casa. Dice que no alcanza. Pero yo sé que sí alcanza, Patricia. Solo que él no quiere priorizar a su familia. Esa noche no supe que esa llamada era el inicio de todo. No supe que, al decir la frase, «Cuenta conmigo, hija, para lo que necesites», estaba abriendo la puerta a 8 meses de desgaste, humillación y, finalmente, justicia. Si lo hubiera sabido, ¿habría respondido distinto? Tal vez no. ¿Sabes qué fue lo peor? Que, incluso ahora, una parte de mí no se arrepiente de haber dicho que sí. Pocos días después, el 7 de mayo, a las 6:03 de la tarde, Rafael vino a verme. No avisó. Solo apareció con ojeras, la camisa arrugada y un silencio cargado que llenó mi pequeño comedor. El olor a café recién colado flotaba en el aire. Yo tenía las manos tibias por la taza que sostenía, pero el corazón me latía frío. «Mamá», dijo finalmente, sin mirarme a los ojos, «¿puedes venirte unos meses a la casa? Daniela está muy estresada, con los niños, con la casa, con todo. Yo no estoy siendo el mejor marido ahora mismo. Necesitamos ayuda». Lo miré. Vi al hombre, pero también al niño que un día llegó llorando porque en la escuela le habían dicho pobre por no tener los tenis de moda. Vi al adolescente que trabajó los veranos repartiendo volantes para ayudarme con los gastos cuando tu padre se enfermó. Vi al joven que me prometió, un 12 de octubre a las 8:27 de la noche, que nunca te va a faltar nada, mamá, te lo juro por Dios. «¿Unos meses?», repetí, sabiendo que esa palabra rara vez significa lo que dice. «Sí», respondió, apresurado. «Solo hasta que nos organicemos mejor, hasta que yo pueda trabajar un poco menos. Tú sabes, hasta que las cosas se acomoden». Respiré hondo. Estuve a punto de decirle que no, de recordarle que yo tenía mi vida, mis rutinas, mis amistades del grupo de la parroquia los jueves a las 6:30 de la tarde. Estuve a punto de decirle que contrataran a alguien, que buscaran una niñera, que hablaran con un consejero matrimonial. Pero entonces pensé en Lucía y en Mateo, mis nietos. Pensé en sus manitas sujetando mi falda la última vez que los vi. Pensé en el brillo en los ojos de Lucía cuando le enseñé a hacer tortillas a mano en mi cocina. Y dije, «Está bien, me iré con ustedes, pero solo por unos meses». Ese fue mi error, mi falla trágica, creer que el amor basta, que el sacrificio, por sí solo, es suficiente para que los demás te valoren. Cuando llegué a su casa el 15 de agosto, a las 9:11 de la mañana, el sol golpeaba fuerte sobre la fachada blanca de 2 pisos. Era una casa nueva, con jardineras en la entrada y una puerta enorme de madera oscura. Todo olía a pintura recién aplicada y a ambientador caro con aroma a vainilla y sándalo. Mis manos sudaban no por el calor, sino por los nervios. Empujé mi maleta vieja, con ruedas que chirriaban en las baldosas pulidas. En mi boca había un sabor agridulce, la ilusión de ayudar y el miedo a convertirme en una carga. Daniela salió a recibirme con un vestido ajustado color esmeralda y sandalias nuevas. Llevaba el cabello perfectamente peinado, maquillaje impecable. Se inclinó para besarme la mejilla, pero fue un gesto frío, calculado. «Patricia, qué bueno que llegaste», dijo mirando por encima de mi hombro, como si esperara que alguien más viniera detrás de mí. «Pasa,
Deja la maleta ahí, luego vemos dónde la pones. Lucía corrió hacia mí. Tenía la cara manchada de chocolate y el cabello recogido en 2 colitas. Se aferró a mis piernas. «Abuela, abuela, ¿te vas a quedar para siempre?» Esa frase me atravesó el pecho. «No para siempre, mi amor», le respondí, agachándome para abrazarla. «Pero me quedaré un buen tiempo contigo». Mientras tanto, Daniela ya estaba revisando su teléfono, tecleando rápidamente. El olor de su perfume fuerte llenó el pasillo, mezclándose con el olor dulce y pegajoso del jugo que alguien había derramado en el piso y que nadie había limpiado. La primera noche, a las 11:26 de la noche, escuché su primera agresión verbal real. Estaba en la cocina, lavando los platos de la cena. El agua estaba tibia, casi caliente, y el jabón olía a limón. Mis manos estaban arrugadas, la piel sensible, pero me sentía útil. Había cocinado arroz, frijoles, pollo guisado y una ensalada sencilla. Todos habían comido. Rafael incluso me había dicho: «Como siempre, mamá, cocinas mejor que cualquier restaurante». Cuando terminé de lavar, escuché sus voces desde el dormitorio principal. No estaban gritando, pero el tono era lo suficientemente alto para atravesar la pared. «¿Por qué tu madre tiene que usar esa blusa vieja para estar en mi casa?», decía Daniela. «Parece una sirvienta. ¿No te das cuenta de cómo nos hace ver?». Me quedé inmóvil, con un plato todavía en la mano. El agua corriendo, la espuma resbalando por mis dedos, el zumbido del refrigerador llenando el silencio incómodo. «Es mi mamá», respondió Rafael con voz cansada. «Y vino a ayudarnos, no importa cómo se vista». «Sí importa», insistió ella. «Esta casa es parte de mi imagen. Mis amigas vienen, la ven y piensan que somos unos muertos de hambre que tienen que traer a la mamá a trabajar como empleada doméstica. Tú sabes que no puedo con eso». Apagué el agua. Secé mis manos con el trapo de cocina. El olor a pollo todavía flotaba en el aire. Tenía un sabor amargo en la boca. No lloré. No hice ruido. Solo respiré hondo y me repetí: «Estás aquí por tus nietos, no por ella». Esa fue la agresión verbal. El primer escalón, no el último. Unos días después, el 21 de agosto a las 6:55 de la mañana, vino la siguiente fase, la acción cruel, disfrazada de decisión práctica. Yo estaba vistiéndome en el pequeño cuarto donde dormía, que antes era la oficina de Daniela. La ventana daba hacia la parte trasera, donde se veía una pared gris y un pequeño árbol seco. El aire estaba frío, el piso helado bajo mis pies. Daniela llamó a la puerta sin esperar respuesta y entró. «Patricia, vamos a hacer unos cambios», dijo, cruzándose de brazos. «Rafael y yo hablamos. Necesitamos más orden. A partir de hoy, tú te encargas completamente de la casa. Limpieza, cocina, niños. Yo necesito enfocarme en mi trabajo y en mi bienestar emocional, ¿sí?» «Pensé que ya estaba ayudando», respondí, midiendo mis palabras. «Sí, pero no es suficiente», dijo con una sonrisa que no llegó a los ojos. «Mira, para que no haya confusiones, hice una lista». Sacó de su bolso una hoja impresa. Había una tabla con horarios desde las 5:30 de la mañana hasta las 10:30 de la noche. Cada bloque llenito. Preparar desayuno, llevar niños, limpiar sala, lavar baños, cocinar, recoger niños, revisar tareas, preparar cena, lavar trastes, dejar todo listo. Ni un espacio en blanco. «¿Y tiempo para mí?», pregunté, sintiendo un leve temblor en las manos. Daniela se encogió de hombros. «Patricia, con todo respeto, tú estás jubilada. Tienes todo el tiempo del mundo. Nosotros no. Además, aquí vas a comer, vas a dormir, no pagas nada. Lo justo es que aportes, ¿no crees?». Esa frase se me clavó como una espina. Lo justo es que aportes. Lo justo. Lo justo. Lo justo. Esa noche, cuando todos dormían, abrí mi cuaderno de tapas duras azules. Escribí la fecha, 21 de agosto, 11:49 de la noche. Escribí todo lo que había pasado, palabra por palabra. Pegado a la hoja, grapé la copia de la lista de horarios que Daniela me había dejado en la mesa de la cocina. Ese fue mi primer breadcrumb de evidencia. La primera prueba consciente de que algo no estaba bien, de que no era solo estrés o mal carácter. Era control.
Era abuso envuelto en papel de gratitud. Pero en ese momento todavía no lo veía con claridad. Pensaba que era una etapa, que se le pasaría, que a medida que el matrimonio se estabilizara, ella bajaría la guardia y volvería a ser la mujer amable que me llamó llorando aquella noche de mayo. Spoiler: esa mujer nunca existió. Antes de continuar con lo que vino después, con las siguientes humillaciones, con las veces que Rafael se quedó callado cuando debía hablar, déjame pedirte algo. Si has llegado hasta aquí, es porque, de alguna manera, esta historia te toca. Quizás eres madre, o padre, o abuelo. Tal vez ya pasaste de los 50, como yo, y sabes lo que es darlo todo por los hijos. Antes de seguir, revisa si ya estás suscrito al canal y deja tu like. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué país y ciudad me estás escuchando? Me da mucha curiosidad saber hasta dónde llega la voz de una abuela que se cansó de quedarse callada. Porque lo que viene ahora es cuando empiezo a ignorar señales que nunca debí ignorar. Y cuando Daniela muestra que su crueldad no era un accidente, era, poco a poco, un plan. Si te soy sincera, las primeras semanas pensé que todo se iba a acomodar. Me repetía a mí misma que en todas las casas hay tensiones, que todos los matrimonios pasan por crisis, que mi papel, como madre y abuela, era ayudar, no juzgar. En nuestra cultura, a los mayores nos enseñaron que la familia se sostiene con sacrificio, con aguante, con silencios también. Y sí, muchas veces las madres aguantan más de lo que deberían. La casa, por las mañanas, parecía un anuncio de revista. A las 7:10, la luz del sol entraba por los ventanales del comedor, iluminando la mesa grande de madera donde yo ponía el desayuno. Café recién hecho, pan tostado, huevos, frijoles, jugo de naranja para los niños. El olor del café mezclado con el pan caliente me llevaba de vuelta a mi infancia, a la cocina de mi madre, donde ella se levantaba a las 5:00 para que nunca nos faltara nada. Todo se veía perfecto. Pero por dentro, algo ya estaba roto. La primera señal clara llegó un jueves, el 27 de agosto, a las 8:23 de la mañana. Rafael se había ido temprano al trabajo, sin siquiera terminar su café. Tenía la corbata mal ajustada, el ceño fruncido, y el beso que me dio en la frente fue distraído, automático. Yo recogí su taza, todavía tibia, y la llevé al fregadero. Daniela bajó las escaleras con el teléfono en la mano, taconeando fuerte sobre el piso de madera, con una blusa nueva color marfil y un collar que yo jamás le había visto. «Hoy no voy a comer aquí», anunció sin saludar. «Tengo una comida importante con unas amigas del club. Es algo de networking. Tú no entenderías». Yo estaba limpiando la encimera de la cocina. El olor del limpiador de limón se mezclaba con el tostado del pan que los niños no terminaron. «Está bien», dije, sin levantar la vista. «Y, por favor, Patricia», añadió, abriendo el refrigerador, «no uses mis recipientes de vidrio para guardar tu comida. Se ven feos cuando los llenas de frijoles. Esos son para cuando tengo invitados. Tú puedes usar los de plástico viejos». Sentí una especie de nudo en el estómago, un sabor amargo que subía a la garganta. No era lo que decía, era cómo lo decía. Esa superioridad, como si yo fuera una intrusa. «Entendido», respondí, suave. Pero en mi cuaderno, esa noche, a las 10:57, escribí: 27 de agosto. Hace diferencia entre su comida y la mía. Usa un tono de desprecio. No me mira a los ojos. Me asigna lo viejo, lo que ya no sirve. Grapé un pequeño papelito, el ticket arrugado de una tienda de lujo que encontré en la basura, 4,850 pesos en un solo vestido. Eso mientras me decía que la situación económica estaba muy difícil, que no podían pagarle a nadie para que limpiara. Esa fue la segunda migaja de evidencia, la segunda señal. Y aún así, la ignoré, porque al día siguiente, el 28 de agosto a las 5:50 de la tarde, hubo un momento que casi me hizo creer que todo podía mejorar. Lo que ahora sé que fue una falsa victoria. Yo estaba en la sala, ayudando a Lucía con su tarea de matemáticas. La casa olía a sopa de pollo.
Afuera comenzaba a llover y el sonido suave de las gotas golpeando las ventanas creaba una sensación de calma. Rafael llegó más temprano de lo habitual, a las 6:02. Traía una bolsa de pan dulce en la mano y una sonrisa cansada pero sincera. «Mamá», dijo, dejándose caer en el sillón, «gracias por todo lo que estás haciendo. No sé qué haríamos sin ti». Esas palabras me llenaron el pecho de calor. Por un momento, el sabor amargo desapareció. Daniela bajó las escaleras en ese instante, con ropa deportiva de marca y el cabello recogido en una coleta alta perfecta. «¿Qué pasó?», preguntó, mirando la escena. «Estaba diciéndole a mi mamá que gracias», respondió Rafael. «Nos está ayudando mucho». Para mi sorpresa, Daniela se acercó, se sentó a mi lado y puso una mano en mi brazo. Su piel estaba fría, sus uñas perfectamente pintadas. «Tiene razón», dijo mirándome, y por un instante sus ojos parecieron sinceros. «Perdona si he sido un poco dura, Patricia. Es que estoy muy estresada, pero de verdad agradezco que estés aquí». Sentí un nudo en la garganta, esta vez de alivio. «No te preocupes», respondí. «Yo sé que no es fácil. Estoy aquí para ayudar». Esa noche dormí un poco más tranquila. Pensé, tal vez está cambiando, tal vez solo necesitaba tiempo para adaptarse. Pero al día siguiente, el 29 de agosto, a las 11:34 de la mañana, su verdadera cara volvió. Yo estaba en la cocina, preparando unas tortitas de papa que a los niños les encantaban. El aceite caliente chisporroteaba en la sartén y el olor a papa dorada llenaba el ambiente. Tenía las manos ligeramente quemadas por el vapor, pero estaba contenta porque Lucía y Mateo no paraban de decir que eran sus favoritas. Sonó el timbre. 2 de las amigas de Daniela llegaron, vestidas también con ropa de marca, olor a perfume caro. Se sentaron en la sala riendo alto. Yo, desde la cocina, escuchaba sus voces. «¿Y esa señora?», preguntó una de ellas, refiriéndose a mí sin saber que la escuchaba. «Ah, es la mamá de Rafael», dijo Daniela, bajando la voz, pero no lo suficiente. «Vino a ayudarnos un tiempo, pero ya sabes cómo es, ¿no? De esas señoras que se hacen las víctimas para que los hijos las mantengan. No tiene mucho, pero aquí está cómoda». Las 3 rieron. Una risa suave, pero afilada. Sentí como si alguien me hubiera echado un balde de agua helada encima. El olor delicioso de las tortitas se volvió de repente empalagoso. El aceite caliente me salpicó ligeramente en el antebrazo, causándome una pequeña quemadura, pero el dolor físico era nada comparado con el ardor en el pecho. No salí a corregirla. No interrumpí la conversación. Apagué la hornilla. Dejé las tortitas sobre papel absorbente y, con manos temblorosas, tomé mi teléfono. Abrí la grabadora de voz. Desde ese momento, cada vez que ellas estaban en la sala, mi teléfono estaba cerca, grabando. No sabía exactamente para qué. Solo sabía que tenía que guardar pruebas de quién era quién en esa casa. Esa fue otra migaja de evidencia. Pasaron las semanas. El calendario avanzaba. El 10 de septiembre, el 20, el 5 de octubre. Cada día, mi rutina era la misma. Me levantaba a las 5:43, preparaba desayunos, organizaba mochilas, limpiaba, cocinaba, lavaba, ayudaba con tareas. Mis rodillas dolían al subir y bajar las escaleras. Mis manos se llenaban de pequeñas cortadas por los productos de limpieza. Mientras tanto, veía cómo el comportamiento de Daniela escalaba poco a poco. De comentarios hirientes a decisiones frías. Empezó a salir más. Reuniones del club, cursos de crecimiento personal, viajes de bienestar. Una vez, un miércoles 14 de octubre a las 9:18 de la noche, la escuché decir por teléfono: «Es que, si me divorcio ahora, con todo a mi nombre, Rafael no tiene cómo reclamar mucho. Él confía en mí con las cuentas, y su mamá está tan metida en la casa que ni cuenta se da de nada». Es perfecto. Esa palabra. Perfecto. Me quedó dando vueltas en la mente hasta bien entrada la madrugada. Esa noche casi la confronté. Casi fui al cuarto de Rafael, toqué la puerta y le dije: «Hijo, despierta, abre los ojos, mira con quién vives». Pero no lo hice. Una parte de mí todavía quería creer que ella estaba exagerando,
que no lo decía en serio, que solo estaba desahogándose con una amiga. Otra parte tenía miedo de que él no me creyera, de parecer una suegra metiche, de romper algo que quizás todavía podía salvarse. Y sin embargo, cada vez que me quedaba en silencio, sabía que la deuda moral iba creciendo. No solo la de ellos conmigo, sino la mía conmigo misma. Solo faltaban 19 días para el día del banco. 19 días para que yo dejara de ignorar señales. Mientras tanto, las pequeñas humillaciones seguían. Un sábado 24 de octubre a las 13:07, yo estaba sirviendo la comida. Arroz, carne en salsa, ensalada. La mesa estaba lista, los platos alineados, las servilletas dobladas. El olor de la carne en salsa llenaba la casa. «Hoy no como», dijo Daniela, bajando las escaleras con un vestido nuevo y tacones altos. «Voy a comer con unas amigas a un restaurante. No te ofendas, Patricia, pero la comida casera me cansa. Necesito darme mis gustos, ¿sí?» Se acercó al espejo de la entrada. Se retocó el labial. Yo la miré de reojo. «Pensé que las cosas estaban difíciles», dije con cautela. «Eso me dijo Rafael». Daniela soltó una risita. «Ay, Patricia, difícil es tener que estar todo el día en esta casa. Un almuerzo de vez en cuando no mata a nadie. Además, tú estás aquí, los niños están cuidados. Rafael no tiene de qué preocuparse». La vi salir, subirse a un coche que no era el de Rafael. Un auto deportivo rojo, brillante. Escuché el motor encenderse a las 13:15 en punto. Mientras yo me sentaba a la mesa con los niños, comiendo lo que había preparado, con el olor de la salsa y el sabor salado en la boca, no pude evitar pensar, ¿cuánto costará ese almuerzo? ¿Cuánto de ese dinero podría estar en un fondo para la universidad de Lucía y Mateo? Esa tarde, después de lavar los platos, me senté con mi cuaderno. Escribí cada detalle. Adjunté una foto que tomé discretamente desde la ventana. Daniela subiendo al auto rojo con un hombre que no era mi hijo. No era una suposición, no era chisme, era evidencia. Y aún así, al final de la página, escribí: «Todavía no sé qué voy a hacer con todo esto, pero ya no puedo fingir que no veo». Te preguntarás, quizás, ¿por qué no te fuiste, Patricia? ¿Por qué no regresaste a tu apartamento tranquilo, a tu vida de jubilada? La respuesta es sencilla y complicada al mismo tiempo. Porque mis nietos dormían a pocos metros de mí. Porque Lucía se despertaba algunas noches a las 2:17 de la madrugada, con pesadillas, llorando, buscando mis brazos. Porque Mateo me decía a las 7:03 de la mañana, mientras le amarraba las agujetas: «Abuela, cuando tú estás aquí, mami y papi pelean menos». ¿Cómo te vas cuando sabes que tu presencia es lo único que mantiene un poco de paz en esa casa? ¿Cómo huyes cuando te enseñaron toda la vida que los hijos y los nietos son primero? En nuestra cultura, honrar a los mayores es un valor, pero a veces los mayores terminamos honrando a todos menos a nosotros mismos. Y eso tiene un precio. Solo faltaban 15 días para el banco. 15 días para que yo, por primera vez en mucho tiempo, decidiera honrarme a mí misma. Pero antes de contarte el momento exacto en que todo cambió, en que dejé de ser solo la abuela sacrificada y me convertí en la mujer que puso un alto, necesito que veas un poco más. Necesitas ver el día en que Daniela dejó de disimular y empezó a celebrar mi humillación. Porque ese día, sin saberlo, ella misma cavó su propia tumba social y económica. El día que Daniela dejó de disimular y empezó a disfrutar mi humillación fue un viernes, 30 de octubre, a las 19:42 de la noche. Lo recuerdo con esa precisión porque ese número se me quedó grabado, como si el reloj de la cocina hubiera marcado no solo la hora, sino también el punto exacto en que algo dentro de mí se quebró para siempre. Había pasado toda la tarde preparando una cena especial. Lucía había sacado una buena calificación en un examen y Rafael me había dicho, por teléfono, a las 13:18, «Mamá, hagamos algo rico hoy, se lo merece». Cociné su platillo favorito, lasaña casera. El horno calentaba la casa con ese olor a queso gratinado y salsa de tomate con ajo. La sala estaba tibia, acogedora. En la mesa había puesto un mantel que había traído de mi casa,
blanco con flores azules bordadas por mi madre hace más de 40 años. Para mí era casi un altar a la familia. A las 19:15 todo estaba listo. Los platos blancos alineados, el pan todavía crujiente, la ensalada fresca, el aroma denso y delicioso flotando en el aire. Lucía y Mateo correteaban alrededor de la mesa, riendo. Yo sentía el corazón lleno. Por esto vale la pena, pensé. A las 19:27 llegó Rafael, cansado pero sonriendo. Me besó la frente, abrazó a los niños, elogió el olor de la comida. A las 19:41 se escuchó el sonido de la puerta principal. Tacones, risas. El perfume fuerte de Daniela precediéndola como siempre, mezclado con un toque de alcohol dulce, tal vez vino blanco. Entró al comedor con el teléfono en la mano, riéndose de algo que alguien había dicho al otro lado de la línea. Llevaba un vestido corto negro y un abrigo ligero. En la muñeca, un reloj nuevo, brillante. «Ya llegaste, amor», dijo Rafael, aliviado. «Justo a tiempo para cenar. Mamá preparó lasaña». Daniela miró la mesa, la comida, los niños ya sentados, el mantel bordado, todo ese cuadro de familia que, en teoría, ella misma decía querer salvar. Y entonces hizo algo que todavía puedo ver, como si lo estuviera viendo en cámara lenta. Giró el teléfono para mostrar la pantalla a alguien en una videollamada y dijo riéndose: «Miren, esta es la escena de todos los días, mi suegra jugando a ser ama de casa, como si esto fuera una novela vieja. Yo acabo de llegar del spa, estoy agotada de relajarme, y ella feliz, esclavizada en la cocina. Dime si no es un chiste». La persona al otro lado de la llamada se rió. Una carcajada fuerte, que salió por el altavoz, llenando el comedor. Rafael se quedó helado. Los niños miraron a su madre, sin entender. Yo sentí que la sangre se me iba a los pies. El olor a lasaña se me convirtió en un vapor pesado en la garganta. El mantel bordado se me hizo de repente demasiado blanco, como una sábana de hospital. «Daniela», dijo Rafael, con la voz baja pero tensa, «no es gracioso». Ella levantó una ceja, colgó la llamada, y luego con una sonrisa añadió: «Vamos, Rafael, es una broma. Además, a tu mamá le encanta hacer estas cosas. Siempre ha sido así, ¿no? La señora Sacrificio, la santa». Acarició mi hombro como si fuera una mascota, un gesto condescendiente, no de cariño. «Y bueno», añadió mirando la mesa, «si tu mamá no estuviera aquí, tendríamos que pagarle a alguien. Así que, si lo piensas, nos está ahorrando un dineral». Lucía preguntó en voz bajita: «Mami, ¿qué significa esclavizada?» Daniela rió otra vez. «Nada, mi amor, cosas de grandes». Yo, por fuera, seguí seria, con la espalda recta, la mirada en los platos. No permití que una sola lágrima cayera. No frente a ellos, no frente a mis nietos. Pero por dentro, algo se enfrió. No fue tristeza. Fue una especie de calma peligrosa, una calma que no conocía en mí misma. Esa noche, después de recoger la mesa, lavar los platos y acostar a los niños, me encerré en mi cuarto. A las 23:08 abrí mi cuaderno azul. Mis manos temblaban, pero no de dolor. De decisión. Escribí, con letras grandes: «Hoy se acabó». Debajo, anoté cada palabra de Daniela. Añadí: «Disfruta humillarme, se ríe de mi trabajo, me ve como una servidumbre gratuita. Esto no es solo estrés, es desprecio». Y luego tomé una decisión. A las 23:23 abrí mi laptop, conecté mi teléfono, transferí las grabaciones de voz que tenía hasta ese momento. Abrí una nueva carpeta en el escritorio y la llamé Respaldo. Empecé a organizar todo: audios, fotos, notas escaneadas, copias de tickets de compras que encontraba en la basura. Esa noche dormí poco. Pero no fue el insomnio de la preocupación. Fue el desvelo de alguien que está planeando. Los días siguientes, la escalada de Daniela continuó. Ahora que se sentía cómoda poniéndome por debajo, empezó a hacerlo frente a más gente. El 3 de noviembre, a las 16:36, vino su hermana a tomar café. Yo serví pan dulce, café, galletas. El olor del café recién molido llenaba la sala.
El sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando las motas de polvo en el aire. «De verdad, no sé qué haríamos sin Patricia», dijo Daniela, con tono almibarado. «Es como tener una empleada de planta, pero gratis». Las dos rieron. Yo dejé la bandeja sobre la mesa y dije, muy tranquila: «No te preocupes, Daniela. Estoy anotando todo lo que hago. Un día, cuando tenga tiempo, calculo cuánto valdría todo este trabajo». Lo dije con una sonrisa suave, un comentario que, para cualquiera, habría sonado a broma. Pero ella me miró con una chispa de incomodidad en los ojos. «Ah, ya empezó con sus cuentas», murmuró. «Por algo será contadora, ¿no? Si hubiera sabido cuánto me convenía que recordara eso, quizá habría sonreído más». A partir de ese día, cada humillación venía acompañada de un pequeño triunfo silencioso. Una nueva prueba. El 6 de noviembre, a las 20:11, vi en redes sociales una foto que Daniela publicó. Ella en un restaurante lujoso, copa de vino en mano, un plato pequeño con comida decorada, de esos que cobran como si te sirvieran oro. El texto decía: «Por fin, una noche sin responsabilidades. Me lo merezco». Yo estaba en casa, en pijama, con el cabello recogido, cuidando a los niños que tenían tarea y fiebre. La sopa de arroz y pollo hervía en la estufa. El olor confortante llenaba la cocina. Tenía ojeras, cansancio, pero también algo nuevo: claridad. Tomé una captura de pantalla. La guardé en mi carpeta. Luego miré a Mateo con la frente caliente, apoyado en mi regazo. Pensé: ella celebra su libertad. Yo cuento los días. Solo faltaban 11 días para el banco. La humillación pública llegó poco después. El domingo 8 de noviembre, a las 12:32, salimos todos a misa. La iglesia quedaba a unas cuadras. El aire estaba fresco, olía a pan de la panadería de la esquina y a humo de autos. Yo llevaba mi mejor blusa, una que había comprado hace años para ocasiones especiales. Rafael iba serio, los niños contentos, Daniela impecable. A la salida, nos encontramos con unos conocidos de Rafael, compañeros de trabajo. Se acercaron a saludar. «Rafa, qué familia tan bonita tienes», dijo uno de ellos. Daniela sonrió, mostrando todos los dientes. «Sí, bueno, ayuda a tener a la suegra en casa. Nos ahorramos la niñera, la empleada, la cocinera, todo en uno». Algunos se rieron incómodos. Uno de ellos dijo: «¡Ay, qué suerte tienen!». Yo sentí la mirada de la gente sobre mí. No lloré, no me moví. Mantener la dignidad bajo fuego, me repetí. «Es un privilegio poder cuidar de la familia», respondí, mirando al hombre que había hablado. «Y también es una responsabilidad que no todos están dispuestos a asumir». Daniela resopló. «Siempre tan dramática, Patricia». Esa tarde, cuando regresamos a casa, me encerré en mi cuarto a las 16:05. Ahí, por primera vez, recé no solo pidiendo paciencia, sino también pidiendo justicia. El cuarto olía a lavanda del pequeño sachet que tenía colgado en la puerta. Me arrodillé junto a la cama. Sentí el frío del piso en las rodillas. «Dios», dije en voz baja, «tú sabes que he dado mi vida por mi hijo, por estos niños. Tú sabes lo que he aguantado. Dame luz, dame fuerza para hacer lo correcto. No permitas que el respeto a los mayores, que tanto nos enseñaron, se convierta en excusa para que nos pisoteen». Cuando me levanté, ya no era la misma. Esa misma noche, a las 21:37, mientras todos veían la televisión en la sala, tomé el teléfono y llamé a alguien que no había llamado en años. Marta, una excompañera de trabajo que ahora trabajaba en un despacho jurídico especializado en temas familiares y patrimoniales. «Marta», le dije, después de los saludos iniciales, «necesito hacerte unas preguntas hipotéticas». «Hipotéticas», repitió ella, con ese tono que usábamos cuando sabíamos que algo no era hipotético para nada. «Te escucho». Le conté, sin nombres, sin decir Rafael o Daniela, el cuadro. Una suegra jubilada, con ahorros propios, viviendo en la casa del hijo. Una nuera que controle las finanzas, que gaste en lujos mientras dice que no hay dinero. Un posible divorcio en el horizonte.
una madre que quiere proteger su patrimonio y tal vez, solo tal vez, asegurarse de que la nuera no pueda meter las manos donde no debe cuando llegue el momento de la herencia. Lo primero, dijo Marta, es que tu patrimonio debes tenerlo separado y claro, cuentas a tu nombre, nada de mezclar. Lo segundo, si hay sospecha de que alguien está usando el dinero del hijo o de la familia de forma indebida, hay formas legales de documentarlo. Y lo tercero, se detuvo. Yo apretaba el teléfono contra la oreja, sintiendo el sudor frío en la palma de la mano. Lo tercero es que esa suegra tiene que decidir hasta cuándo va a permitir que la traten como empleada. Porque una vez que se decide, puede hacer mucho más de lo que cree. Colgamos a las 22:12. Mis manos estaban frías, pero mi mente ardía. Esa llamada fue el paso de la reflexión a la acción. Ya no solo estaba acumulando evidencia por costumbre de contadora, ahora estaba construyendo un caso. Al día siguiente, el lunes 9 de noviembre, a las 7:06 de la mañana, mientras ponía los platos del desayuno en la mesa, tomé una decisión clave. Si Daniela se atrevía una vez más a humillarme, no iba a responder con lágrimas. Iba a responder con algo mucho más peligroso: silencio, calma y documentos. No tuve que esperar mucho. Ese mismo día, a las 10:19, Daniela recibió una llamada. Yo estaba barriendo la sala, el sonido de la escoba sobre el piso mezclándose con su voz alterada. «¿Cómo que la tarjeta está al tope?», gritó. «Imposible. Eso tiene que ser un error. Yo solo he comprado lo necesario». Guardé la escoba. Fui a la cocina, fingiendo que buscaba algo. Desde ahí, la escuchaba claramente. «¿Qué le voy a decir a Rafael?», continuó. «No puede enterarse de esto. No ahora. No cuando estoy tan cerca de que firme esos papeles». Se detuvo en seco al verme en la puerta. «¿Qué escuchas, Patricia?», dijo, con una sonrisa tensa. «Nada», respondí. «Solo estaba pensando si quieres que prepare algo especial para la cena». «Sí», dijo ella, acomodándose el cabello. «Algo sencillo. No quiero que gastes mucho. Ya sabes cómo está la situación económica». La miré. Vi el reloj caro en su muñeca, el celular de última generación en su mano, las uñas recién hechas, y no dije nada. Pero esa tarde, a las 17:03, revisé algo más, mi propia cuenta bancaria. Entré en línea desde mi laptop. Miré el saldo. Ahí estaban mis 2.743.000 pesos, más los intereses del certificado. Intactos, limpios, intocables. Y entonces la idea se formó clara en mi mente. Daniela creía que yo dependía de ellos, que estaba ahí porque no tenía a dónde ir. Que como muchas abuelas en nuestra cultura, terminaría cediendo todo por el bien de la familia, tragándome el orgullo, sacrificando mi dignidad una vez más. Pero se equivocó. Y no solo un poco, se equivocó por completo. Porque lo que ella no sabía era que, en 7 días, exactamente a las 10:37 de la mañana, en ese mismo banco donde luego me llamaría vieja interesada, yo empezaría a escribir el capítulo final de su seguridad económica y de su matrimonio. Y lo haría sin gritos, sin escándalos. Lo haría como toda mi vida aprendí a hacer las cosas, con números, con documentos, con pruebas. Antes de contarte cómo llegué a ese momento, cómo preparé cada detalle para que nada fuera impulsivo ni injusto, déjame hacerte una pregunta. Si estuvieras en mi lugar, con más de 60 años, habiendo dado toda tu vida por tu familia, viendo a alguien despreciar tus sacrificios mientras gasta sin medida lo que no es suyo, ¿qué harías? Piénsalo. Y si quieres, escríbelo en los comentarios, porque lo que viene a continuación no es solo una historia de una suegra y una nuera. Es la historia de hasta dónde puede llegar una madre cuando decide que, por primera vez, también se va a proteger a sí misma. El lunes 9 de noviembre terminó con una llamada a Marta y con mi decisión silenciosa de no seguir siendo solo la abuela sacrificada. Pero la verdadera crisis empezó 2 días después, el miércoles 11 de noviembre, a las 18:19 de la tarde. Esa fue la primera vez que vi con claridad que todo lo que Daniela hacía no era solo egoísmo o mal carácter. Era estrategia. Ese día,
La casa olía a cloro y a cebolla frita. Había pasado la mañana limpiando los baños, tallando las juntas del piso, hasta que mis rodillas dolieron como si tuviera 20 años más. A las 16:02 empecé a preparar la cena. Arroz, bistec encebollado, ensalada. El aceite caliente chisporroteaba en la sartén, las cebollas transparentándose, soltando ese aroma dulce y fuerte que llena la casa. Los niños estaban en sus cuartos, supuestamente haciendo tarea, aunque a ratos los escuchaba jugar. A las 18:05 llegó Rafael. Se veía agotado, con el cuello de la camisa flojo, el maletín colgando. Dejó las llaves sobre la mesa con un suspiro. ¿Todo bien, hijo?, le pregunté, sin voltear, mientras daba vuelta a los bistecs. Sí, no sé, respondió. En el trabajo están pesados, y aquí en la casa también siento tensión todo el tiempo. Quise decirle, no es la casa, es tu esposa, pero me mordí la lengua. El sabor del aceite y la cebolla se me mezcló con el sabor metálico de las palabras que no dije. A las 18:19, la puerta principal se abrió. Daniela entró hablando por teléfono, como siempre, con ese tono exageradamente dulce que solo usaba con desconocidos. «Claro, licenciado, yo entiendo», decía. «Pero si dejamos la casa solo a nombre mío en los papeles, en caso de cualquier cosa, a los niños les conviene más. Usted sabe, las mujeres siempre llevamos la carga». Rafael la miró, frunciendo el ceño. «¿Con quién hablas?», preguntó. Daniela no respondió de inmediato. Se despidió del supuesto licenciado y colgó a las 18:20 exactas. Luego sonrió, como si nada. «Con el abogado de la hipoteca», dijo, sirviéndose un vaso de agua. «Estoy viendo cómo protegernos mejor». «¿Protegernos de qué?», preguntó Rafael. «Del futuro», respondió ella, encogiéndose de hombros. «De cualquier cosa. Tú trabajas demasiado, yo tengo que ver por mí y por los niños». Su mirada se desvió un segundo hacia mí. Fue una mirada corta, pero suficiente para que yo entendiera. En ese protegernos no estaba incluida. Esa noche, después de la cena, mientras lavaba los platos a las 21:03, recordé algo que Marta me había dicho por teléfono. Si esa suegra tiene ahorros, lo primero que debe hacer es blindarlos, que nadie pueda decir luego que eran parte del patrimonio del matrimonio de su hijo. El agua caliente caía sobre mis manos, el jabón olía a limón. Mis dedos se arrugaban. Pensé en mis años de trabajo, en las noches revisando balances, en los impuestos pagados al centavo. Pensé en mi difunto esposo, en cómo siempre me decía, «Patricia, guarda algo a tu nombre, por si acaso». A las 21:47, con la cocina limpia y la casa en silencio, me senté frente a mi laptop. Abrí mi banca en línea. Empecé a revisar no solo mis cuentas, sino también algo que no debería haber revisado, pero revisé igual. Los estados de cuenta que Rafael, confiado, dejaba sobre la mesa del comedor algunas noches. Yo había tomado fotos, muchas fotos. No toqué ni un peso que no fuera mío. No moví nada, solo observé. Sumas, fechas, cargos. Restaurantes caros, tiendas de lujo, pagos mínimos en tarjetas que se llenaban más rápido de lo que se vaciaban. Todo con el nombre de Rafael. Nada a nombre de Daniela. En una libreta aparte, escribí: Rafael es la cara visible de todas las deudas. Daniela es solo beneficiaria del estilo de vida. Y entonces, a las 22:31, se me clavó como un rayo una idea. Si todo estaba a nombre de mi hijo, y ella planeaba un divorcio, el único dinero realmente limpio, realmente seguro, era el mío. Lo único que ella no podía tocar, a menos que yo se lo diera. Y ahí entendí algo que cambió el eje de la historia. Daniela no solo me despreciaba por ser una vieja sin estilo. Me despreciaba porque sospechaba que yo tenía algo que ella no podía controlar del todo, algo que, para ella, significaba poder, dinero. Solo faltaban 6 días para el banco. El 12 de noviembre, a las 7:25 de la mañana, mientras servía el desayuno, escuché la siguiente capa de ese plan. Daniela estaba enviando mensajes de voz a alguien. Yo estaba en la cocina, el olor del café mezclado con el de la mantequilla derritiéndose en el sartén. «Es cuestión de tiempo»,
decía en el audio, que llegaba claro porque nunca bajaba la voz. Rafael está agotado. Cuando le proponga vender el departamento de la mamá para invertir aquí, va a aceptar. Él siempre quiere ayudarla. Y si ponemos la escritura a mi nombre, nadie va a poder sacarme de esta casa. El pan tostado se me quedó en la mano, a medio camino de la tostadora al plato. Sentí un ligero mareo. ¿Vender mi departamento? Mi casa de 28 años. Mi único lugar realmente mío. Respiré hondo. Apagué la tostadora. Noté que mis manos, curiosamente, ya no temblaban. Era como si el miedo hubiera sido reemplazado por una piedra fría en el pecho. Esa tarde, a las 15:02, llamé a Marta otra vez. Le conté un poco más, sin dar aún todos los detalles. ¿Y si esa suegra decide que no va a dejarle nada a la nuera en su testamento? Pregunté, otra vez en tono hipotético. Está en todo su derecho, respondió Marta. Puede dejarle a su hijo, a sus nietos, a una obra de caridad, a quien quiera. La nuera no tiene derecho directo sobre la herencia de la suegra, a menos que manipule al hijo, claro. ¿Y si la suegra descubre que la nuera la quiere llevar al banco para acomodar las cuentas? Insistí. Entonces, esa suegra debería adelantarse, dijo Marta. Cambiar lo que tenga que cambiar, dejar todo claro por escrito. Y, si es necesario, demostrar que no es una vieja ingenua, sino una mujer que se sabe defender. Colgué a las 15:27 con una sensación extraña. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía solo víctima. Me sentía preparada. Aún así, no quería mover nada sin ver hasta dónde era capaz de llegar Daniela. Necesitaba verla, escucharla, comprender hasta qué punto estaba dispuesta a pisotear mi dignidad por dinero. La oportunidad llegó el viernes 13 de noviembre, a las 21:16. El número tampoco lo olvido. Esa noche, Rafael había salido a una cena de trabajo. Los niños ya dormían. La casa estaba en silencio, salvo por el tic-tac del reloj del pasillo y el sonido tenue de la televisión en la sala, donde Daniela veía un programa de chismes. Yo estaba doblando ropa en la mesa del comedor. El detergente dejaba un olor suave a flores. De pronto, Daniela apagó la televisión. Se quedó mirándome. Sentí sus ojos sobre mí, como si estuviera evaluando un objeto. «Patricia», dijo, cruzándose de piernas. «Tenemos que hablar de algo serio». Dejé la camiseta de Lucía sobre la mesa. Me limpié las manos en el delantal. «Te escucho», respondí. Ella sonrió, pero sus ojos estaban fríos. «He estado pensando en tu futuro», empezó, como si hablara desde una preocupación genuina. «Y en el futuro de todos. Tú ya tienes 61 años. No es por ser cruel, pero... Tú sabes que a tu edad hay que tomar decisiones inteligentes». «Ajá», dije, manteniendo la mirada. «Tu departamento está viejo», continuó. «Está en una zona que ya no es tan segura. Y mantenerlo cuesta. Mantenimiento, servicios, impuestos. Aquí tienes techo, comida, compañía. Rafael y yo hemos estado hablando y creemos que lo más lógico es venderlo». Cada palabra era como un golpe seco. No al cerebro, sino al corazón. El departamento donde vi crecer a mi hijo, donde velé a mi esposo, donde aún estaban los recuerdos de una vida entera. ¿Venderlo para qué?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. «Para invertir mejor», dijo ella con entusiasmo. «Podríamos poner ese dinero en una cuenta común, o pagar parte de la hipoteca de esta casa. Así, si te pasa algo, todo quedaría para Rafael y para los niños. Es lo que cualquier madre haría, ¿no? Pensar en sus hijos». Ahí estaba, el chantaje emocional envuelto en amor. «La sangre no se lleva a la tumba», añadió. «Y tú, Patricia, ya viviste tu vida. Ahora te toca asegurar la de ellos». La frase se quedó flotando en el aire. «Ya viviste tu vida». Yo sentí el sabor claro y frío de la rabia en la boca, pero no levanté la voz, no golpeé la mesa, solo la miré, sonreí ligeramente y dije, «Déjame pensarlo». Se recargó en el sillón, satisfecha. «Claro, tómate tu tiempo, pero no mucho. El mercado inmobiliario no espera». Lo que ella no sabía era que mi «déjame pensarlo» no era una duda. Era una cuenta regresiva,
Solo faltaban 4 días para el banco. Esa noche, a las 23:51, escribí en mi cuaderno: hoy confirmé que todo estaba planeado. No es que me tolere, es que me calcula. Me quiere aquí mientras cree que puede sacarme algo. Después, sobro. Y ahí empezó de verdad mi punto de quiebre. Porque una cosa es que te falten el respeto. Otra, muy distinta, es que quieran borrar lo que construiste con tus manos en nombre de un amor que solo existe cuando les conviene. Al día siguiente, sábado 14 de noviembre, hice algo que no hacía desde que me mudé a su casa. Fui a mi departamento. Salí a las 9:02 de la mañana. Les dije que iba a ver unas cosas y tomé el autobús. El asiento estaba duro, el motor vibraba bajo mis pies. El olor a gasolina se mezclaba con el de desinfectante barato. Cuando llegué, a las 9:47, abrí la puerta con mis llaves. El olor a cerrado me golpeó primero, una mezcla de polvo y recuerdos. La luz entraba por la ventana de la sala, iluminando las cortinas viejas, el sillón donde Rafael se dormía cuando era niño, la mesita donde mi esposo leía el periódico. Toqué las paredes. Sentí la textura de la pintura un poco áspera bajo mis dedos. Abrí el armario donde aún guardaba mi ropa de invierno. Pasé la mano por los libros, por las fotos enmarcadas. Y ahí, en medio de ese silencio, entendí que nadie, ni siquiera mi hijo, tenía derecho a decidir por mí qué hacer con mi historia, con mi hogar, con el lugar donde seguía viviendo mi memoria. A las 10:26 me senté en la mesa del comedor, la misma donde tantas veces conté billetes y revisé facturas. Abrí mi libreta. Escribí una frase que parecía simple, pero que lo cambiaba todo. Voy a cambiar mi testamento. No porque quisiera castigar a Rafael, no porque no amara a mis nietos, sino porque me di cuenta de que, si no hacía algo, Daniela terminaría disfrutando de sacrificios que nunca hizo, de ahorros que nunca ganó, de una herencia que no le correspondía ni en justicia ni en amor. Y ese pensamiento me llevó a otro. ¿Y si, en vez de esperar a morir para decidir, empezaba a mover las piezas en vida? A las 11:03 llamé a un notario con el que había trabajado años atrás, cuando aún estaba activa en la firma. Concerté una cita para el lunes siguiente, a las 16:30. Ese lunes iba a ser un día clave. Notario en la tarde, banco en la mañana. Un día en el que, por fin, dejaría de ser la vieja que solo pide dinero y me convertiría, frente a todos, en lo que siempre fui. Una mujer que sabe exactamente cuánto vale. Pero antes de llegar a ese lunes, todavía quedaba una última humillación. Una última escena en la que Daniela, sin darse cuenta, me dio el empujón final que necesitaba para no mirar atrás. Una escena que empezó con una frase que ya conoces, pero que todavía faltan horas para que ella diga. El lunes 16 de noviembre empezó con un aire distinto. No era solo un día más en esa casa, era el día que yo había marcado en mi mente como el inicio del fin. A las 5:43 de la mañana, como siempre, me levanté. El piso estaba frío bajo mis pies, la cocina en penumbra. Encendí la luz. El zumbido del tubo fluorescente llenó el silencio. Puse agua para el café. El aroma empezó a expandirse, mezclándose con el olor leve a humedad que subía desde el patio. Mientras el café burbujeaba, repetí en mi cabeza el horario. Banco a las 10:30, notario a las 16:30. Entre una cosa y otra, seguiría siendo la abuela que prepara desayunos, que amarra cordones, que sirve la mesa. Por fuera, todo igual. Por dentro, nada. A las 7:02, los niños bajaron adormilados. Lucía se sentó a la mesa, se frotó los ojos. «Abuela, ¿hoy vas a estar aquí cuando regrese del colegio?», preguntó. La miré. Sentí ese tirón en el corazón que solo entienden las abuelas que han criado 2 veces, primero a los hijos, luego a los nietos. «Claro, mi amor», respondí. «Hoy sí». No le mentí. «Hoy sí. Mañana ya veríamos». Rafael bajó a las 7:18, ajustándose la corbata, con la cara marcada por una noche mal dormida. Daniela bajó a las 7:26, oliendo a perfume caro y crema corporal, con el celular en la mano, ya respondiendo mensajes. Ni un buenos días, solo un «Lucía, no te manches el uniforme,
y un «Mateo, apúrate que llegamos tarde». Mientras todos comían, yo los observaba. El pan, el café, los platos golpeando suavemente la mesa. Dentro de mi boca, el sabor del café era más amargo de lo usual, mezclado con la anticipación. A las 8:01 salieron hacia el colegio y el trabajo. Me quedé sola en la casa, con el eco de sus pasos alejándose. Me apoyé un momento en la encimera, respirando hondo. «Hoy empieza», me dije en voz baja. «Hoy empieza de verdad». A las 9:12 entré a mi cuarto. Sobre la cama tenía listo mi bolso de cuero gastado. Dentro, la libreta azul con todas mis notas, algunas fotocopias de documentos, mi identificación, mi libreta bancaria. La toqué. El cuero estaba suave, con ese olor mezclado a tiempo y a uso. Ese bolso había cargado hojas de cálculo, contratos, almuerzos fríos, juguetes de Rafael cuando era niño. Hoy iba a cargar algo más pesado, mi decisión. Salí de la casa a las 9:37. El aire de la calle estaba fresco, con olor a pan recién horneado y a gasolina de los autos que pasaban. El cielo tenía ese azul claro de las mañanas de noviembre, engañosamente tranquilo. Tomé un taxi. El asiento olía a desinfectante barato y a sudor. El chofer tenía la radio encendida con noticias. Hablaban de política, de crisis, de promesas rotas. Yo miraba por la ventana contando mentalmente los minutos. Llegué al banco a las 10:07. El edificio era el mismo de siempre. Fachada de vidrio, puertas pesadas, aire acondicionado frío que golpeaba apenas cruzaba el umbral. El olor a papel, a tinta, a café recalentado. Me senté en una de las sillas de plástico de la sala de espera. Mis manos descansaban sobre el bolso. Notaba el roce de la tela de mi falda en las piernas, el latido constante en las sienes. A las 10:19 miré el reloj de pared. Faltaban 18 minutos para la hora que cambiaría las cosas. Y, entonces, sonó mi teléfono. Era Rafael. «Mamá, ¿ya llegaste al banco?», preguntó. «Sí, hijo», respondí. «Estoy esperando. Haz lo que Daniela te pidió, ¿sí? Solo es para revisar unas cosas de la cuenta, nada serio». Su voz sonaba distraída, confiada. Él creía que todo estaba bajo control, que ese traslado al banco era otra prueba de que su esposa se preocupaba por organizar. «Claro», dije, «no te preocupes». La verdad es que sí iba a hacer lo que Daniela me pidió. Iba a abrir mi cuenta, frente a ella, frente al gerente, pero no con el resultado que ella esperaba. A las 10:28 vi a Daniela entrar por la puerta giratoria. Llegó con paso rápido, tacones sonando sobre el piso brillante. Llevaba un traje sastre beige impecable, un maletín pequeño de marca colgando del antebrazo, el cabello perfectamente planchado. El perfume dulce la precedía unos pasos. «Patricia», dijo, sonriendo, pero solo con los labios. «Pensé que llegarías tarde». «Yo siempre llego a tiempo cuando se trata de cuentas», respondí. Nos acercamos al módulo de atención al cliente. A las 10:33, el gerente, el mismo que conoces, nos hizo pasar a su escritorio. Sobre la mesa había una computadora, una taza de café ya fría, un pequeño portarretratos con la foto de 2 niños. «Buenos días», dijo, ajustándose los lentes. «¿En qué puedo ayudarlas?». Daniela fue la primera en hablar. «Queremos revisar la cuenta de mi suegra», dijo, con tono profesional. «Ella es un poco despistada con el dinero y queremos asegurarnos de que todo esté bien organizado. Ya sabe, las personas mayores». Dejó la frase en el aire, como quien lanza un dardo y espera que se clave. Yo no fruncí el ceño. No hice un gesto. Solo saqué mi identificación del bolso y la puse sobre la mesa. «Quiero revisar mi saldo», dije. «Y, si es posible, hacer unos movimientos». El gerente tecleó mi número de cuenta, y ahí fue cuando sus cejas se arquearon. Lo vi tomar aire. Miró la pantalla. Me miró a mí. Miró a Daniela. A las 10:36, su voz sonó clara. «Su saldo actual es de 2.743.000 pesos. Ya sabes lo que vino después». El rostro de Daniela palideciendo, la incredulidad, la humillación que regresó a ella como un espejo invertido. Pero lo que quizá no sabes es lo que pasó dentro de mí en esos segundos.
No sentí victoria. No sentí ganas de decir, ¿ves? Sentí una tranquilidad extraña, la certeza de que, por una vez, la verdad no necesitaba gritos, solo necesitaba números. ¿Y los movimientos?, pregunté con calma. Todo está limpio, señora, respondió el gerente. Depósitos regulares durante muchos años, casi sin retiros grandes. Una cuenta muy bien manejada. Esa frase fue importante. Muy bien manejada. No solo era un saldo, era una prueba de competencia, de que no era la vieja despistada que Daniela describía. Fue entonces, a las 10:39, cuando Daniela cometió uno de sus peores errores. ¿Y mi nombre?, preguntó, tensa. ¿Estoy registrada como beneficiaria? El gerente revisó. No, dijo. Solo aparece su hijo Rafael y sus 2 nietos. El silencio que siguió fue pesado. El aire acondicionado hacía un ruido constante. El clic-clac de los teclados alrededor marcaba un ritmo frío. «Eso es algo que podríamos cambiar, ¿verdad, Patricia?», dijo Daniela forzando una sonrisa. «Es lo lógico. Yo soy la que cuida de ti ahora». Ahí, en ese instante, se abrió el verdadero punto de quiebre. Podría haberla enfrentado con furia. Podría haberle dicho todo lo que pensaba de su cuidado. Pero no. Lo que hice fue otra cosa. De hecho, dije, mirando al gerente, eso es uno de los movimientos que quiero hacer hoy. Y me gustaría hacerlo a solas, por favor. Daniela me miró, desconcertada. ¿Cómo que a solas?, preguntó. Patricia, estamos aquí juntas para organizar esto. Tú sabes que yo... No. La interrumpí, suave, sin levantar la voz. Estoy aquí porque tú me trajiste. Y te lo agradezco. Me hiciste ver que era momento de ordenar mis cosas. Pero mi cuenta es mi responsabilidad. Y quiero hablar de eso, sola con el gerente. El gerente miró a una, luego a otra. Se notaba incómodo. Es su derecho, murmuró. Daniela apretó los labios. Sus mejillas estaban manchadas como si la sangre no supiera si subir o bajar. No te preocupes, dije, y aquí fue donde mi voz sonó tan calmada que asustaba. Solo será un momento. Luego te explico. A las 10:43, el gerente le pidió a Daniela que saliera un momento. Ella dudó, pero finalmente salió, dando un portazo más fuerte de lo necesario. En cuanto la puerta se cerró, el ambiente cambió. El silencio era distinto, más limpio. Señora Patricia, dijo el gerente, inclinándose un poco hacia mí. ¿Quiere decirme qué está pasando exactamente? Lo miré. Vi en su rostro no solo curiosidad, sino algo casi parecido al respeto. Lo que pasa, respondí, es que he estado viviendo en casa de mi hijo y su esposa, y me di cuenta de que, si no pongo mis límites ahora, después será demasiado tarde. Saqué de mi bolso una hoja doblada. Era una lista que había preparado la noche anterior, a las 22:18, con cada instrucción. Quiero hacer 3 cosas, dije. Primero, quiero que quede claro que nadie puede disponer de este dinero sin mi firma, ni siquiera mi hijo. Segundo, quiero actualizar los beneficiarios. Quiero que mis nietos tengan prioridad. Tercero, quiero dejar constancia por escrito de que mi nuera no tiene participación ni derechos sobre esta cuenta, ahora ni en el futuro. El gerente parpadeó. Eso es posible, dijo. Podemos dejar los beneficiarios como usted indique, y obviamente su nuera no tiene derechos automáticos sobre una cuenta que está solo a su nombre. Perfecto, respondí. Mientras él imprimía formularios, yo sentía el tacto del bolígrafo entre mis dedos, el roce del papel ligeramente rugoso bajo mi mano. El olor a tinta fresca llenó el espacio pequeño del cubículo. Firmé. Una vez. Otra. Otra. Cada firma era un pequeño acto de justicia conmigo misma. También, añadí, quiero dejar registrado un correo electrónico de contacto nuevo y un número de teléfono que nadie más tenga. Le di el número de Marta. Ella y yo habíamos acordado que, si algo pasaba, ella sería mi contacto legal. A las 10:58 terminamos. El gerente acomodó los papeles, me entregó copias. Todo está listo, señora Patricia, dijo. Su dinero está protegido, y sus decisiones también. Solo entonces dije la frase que había estado guardando. Ahora sí, murmuré. Estoy lista para que me llamen vieja interesada.
Sonreí. Una sonrisa diferente. No la sonrisa educada de quien traga humillaciones. La sonrisa de quien ya sabe que la jugada final está en marcha. Cuando salí del cubículo, a las 11:02, Daniela estaba esperándome, de pie, con los brazos cruzados. Tenía el rostro tenso, la mandíbula apretada. ¿Qué tanto hablaste ahí adentro?, escupió sin disimular. Lo necesario, respondí. Ya está todo organizado. ¿Y?, insistió. ¿Me pusiste como beneficiaria? La miré. El banco olía a papel, café y a su perfume dulce, que de pronto me resultaba empalagoso. No, dije. No te puse. Su sonrisa se quebró. ¿Perdón? No te puse, repetí con calma. Este dinero es fruto de toda una vida de trabajo, y he decidido que será para mis nietos, y para asegurar que yo nunca dependa de nadie que me llame vieja interesada. Ahí fue cuando explotó. «Eres una vieja egoísta», gritó, tan fuerte que varias personas voltearon. Todo este tiempo viviendo en nuestra casa, comiendo nuestra comida, usando nuestra luz, y cuando se trata de ayudar de verdad, te aferras a tu dinero. «Eres una vieja interesada que solo sabe pedir». Las palabras resonaron en el banco, chocando contra las paredes, rebotando en el vidrio, viajando hacia las personas que esperaban sentadas. Yo la miré. No lloré. No sentí vergüenza. Por primera vez, esas palabras no se clavaron como cuchillos. Fueron solo ruido. ¿Ya terminaste?, pregunté, cuando se quedó sin aire. Alguien del banco se acercó, nervioso. El gerente salió de su cubículo, alerta. «Señora, por favor», intentó decir. «Estoy bien», lo interrumpí. «Solo están quedando claras las cosas». Me acerqué a Daniela, tan cerca que pude oler el dulce del perfume mezclado con el ácido del enojo. «Tú querías traerme al banco para humillarme», dije en voz baja, pero firme. «Querías que quedara claro, frente a todos, que dependía de ustedes, lo entiendo, pero te equivocaste de persona». Vi cómo sus ojos se llenaban de rabia y de algo más, miedo. «En 4 días», continué, «Rafael va a recibir un sobre con información que le va a doler. No sobre mí, sobre ti. Y ese día vamos a ver quién pierde más». No esperó esa frase. Nadie la esperaba. Fue mi primer adelanto de la consecuencia. Mi pequeña revelación progresiva. No dije más. Me di la vuelta, agarré mi bolso y caminé hacia la salida. Cada paso sonaba firme sobre el piso brillante. El aire frío del banco se quedó atrás cuando crucé la puerta. Afuera, el sol de las 11:09 me golpeó la cara, cálido, casi amable. Mientras caminaba hacia la parada de taxis, sentía el corazón acelerado. Sí, pero también una ligereza rara, como si me hubiera quitado un abrigo pesado que llevaba años encima. Sin embargo, el verdadero clímax todavía no había llegado. Faltaba el notario. Faltaba la noche en que Rafael se enteraría. Faltaba la escena en la que Daniela descubriría que no solo se quedó fuera de mi cuenta, sino que sus planes de herencia se habían desmoronado. A las 13:02 estaba de vuelta en la casa, como si nada. Preparé la comida, ayudé a los niños con la tarea, escuché a Rafael hablar del tráfico y del trabajo. No mencioné el banco, no todavía. Guardé los documentos en mi cuarto, en una carpeta verde, debajo de la ropa doblada. Los papeles crujieron bajo mis dedos, con ese sonido seco y tranquilizador que solo tiene el papel importante. A las 16:05 salí rumbo a la cita con el notario. Lo que firmé a las 16:32 de ese día selló algo mucho más grande que un simple papel. Selló el destino de Daniela en mi historia, y, de cierta forma, el de Rafael. Pero eso te lo contaré a detalle después. Porque antes de revelarte exactamente qué cambios hice en mi testamento, a quién dejé dentro y a quién dejé fuera, y qué frase dije que hizo que el notario levantara las cejas, necesito hacerte una pregunta directa. Si tuvieras en tus manos la posibilidad de proteger lo que construiste durante toda tu vida, aunque eso significara que alguien de tu familia se sintiera traicionado, ¿lo harías? Piénsalo. Y si quieres, escríbelo en los comentarios.
Mañana sería el día en que Rafael empezaría a ver la verdad. Pero esa noche, antes de que las cosas estallaran, aún faltaba una cena, una conversación aparentemente normal y un mensaje que cambiaría el tono de todo. Salí del notario el lunes 16 de noviembre a las 17:12, con una carpeta en la mano y una paz extraña en el pecho. El despacho olía a papel viejo y a lápiz recién afilado. Durante 40 minutos, el notario leyó cada cláusula del Nuevo Testamento. No me tembló la voz al decir: quiero dejar claro que mi nuera, Daniela, no será beneficiaria directa de ninguno de mis bienes. Él levantó una ceja, tomó nota de todo y siguió. Firmé a las 16:32, con la mano firme. Cada trazo fue un acto de amor, hacia mis nietos y hacia mí. Proteger lo que construí, aunque implicara poner un límite duro. El aire de la tarde estaba tibio. Caminé unos metros antes de tomar un taxi, sintiendo una mezcla de cansancio y alivio. En mis piernas, la carpeta pesaba menos que la decisión que contenía. No todos los que llevan tu apellido merecen tu herencia. La sangre no basta sin respeto. Llegué a casa a las 17:49. Desde la puerta escuché la televisión y el ruido de bolsas vacías. Daniela estaba en el sofá, riendo con su teléfono, rodeada de envases de comida rápida. Pensé que tardarías más, dijo sin mirarme. Los trámites fueron rápidos, respondí, escondiendo la carpeta bajo el brazo. ¿Qué trámites? Cosas mías. A las 18:10 llegaron los niños. Lucía me abrazó con olor a escuela. Abuela, escribí sobre alguien que admiro y te elegí a ti. ¿A mí? Porque cocinas rico y eres valiente. Esa palabra me atravesó el alma. Esa noche la cena fue tensa. Rafael callaba. Daniela fingía normalidad. A las 20:17 él habló. Daniela me contó lo del banco. ¿Y qué te dijo? Que la dejaste afuera, que la humillaste. ¿Es cierto que no quisiste ponerla como beneficiaria? Preguntó Rafael. Es cierto, respondí. No la puse y no la voy a poner. Daniela golpeó la mesa. ¿Ves? Tu madre solo piensa en ella. Pienso en mis nietos y en mí, en 37 años de trabajo. No tengo obligación de dejar nada a quien me trata como carga. Él murmuró. Vives aquí, mamá. Daniela siente que no eres justa. ¿Justa? Respondí, conteniendo la voz. Justicia es estar aquí sin cobrar un peso. Levantarme a las 5:43 para ayudar mientras ella sale a cenar caro. Solo me reservo el derecho de decidir sobre lo mío. Siempre tan dramática, dijo Daniela. Tienes miedo de quedarte sola, a ver quién te cuida cuando no puedas levantarte. Que Dios te oiga, respondí, y que nunca dependas de alguien que piense de ti lo que tú piensas de mí. A las 20:39 me levanté. He terminado. Fui a la cocina, lavé mi plato. Rafael apareció en la puerta. Mamá, esto se nos está yendo de las manos. A ti, dije. Yo solo estoy tomando control de las mías. Daniela no es perfecta. Y yo soy tu madre, lo interrumpí, la que te cuidó a las 3:42 cuando tenías fiebre. No te pido elegir, solo que veas. Él bajó la mirada. Desde la sala Daniela gritó. Rafa, ven. Se fue. Yo seguí lavando, el agua caliente contrastando con el frío en el pecho. A las 23:06 escuché sus voces. Palabras sueltas. Mi mamá, hipoteca, futuro. Luego, a las 23:23, un mensaje en su teléfono. Escuché su voz. ¿Qué es esto? A las 23:29, Daniela pasó frente a mi puerta, pálida. Rafael entró después. Me llegó esto, dijo, mostrando un correo. Información importante sobre la administración de tu dinero. ¿Lo leíste? Sí, hay fotos, notas, audios tuyos. Entonces ya sabes, dije. ¿Fuiste tú? No directamente. Pero confié en alguien para guardar todo, por si algún día lo necesitabas. Hay pruebas de su engaño, murmuró, porque tú no estabas. Yo sí. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Preguntó. Porque no quería destruir tu familia, solo dejar de sostener lo que ya estaba roto. A las 23:41 se levantó. Tengo que hablar con ella. Hazlo, dije, pero esta vez escucha. Desde mi cuarto oí los gritos. Tu mamá,
Mentira, trampa. Me quedé con la carpeta en las manos, tocando su textura áspera para no desmoronarme. Solo faltaban 2 días para que todo estallara. 2 días antes del banco. Antes de la frase que marcó un final, vieja interesada. Esa noche me arrodillé y recé: Dios, si mi hijo decide quedarse con ella, que lo haga con los ojos abiertos, y si decide irse, dale fuerza, y a mí, dignidad, porque quería justicia, no venganza, y estaba decidida a conseguirla sin perderme a mí misma. Al día siguiente de ese correo, la casa amaneció con un silencio raro, espeso, como después de una tormenta. A las 6:03 bajé a la cocina y encontré a Rafael sentado con una taza de café entre las manos. No había tocado el pan. ¿Dormiste algo?, pregunté. Un poco, respondió sin convicción. A las 6:11 bajó Daniela, vestida, maquillada, lista, como si la noche anterior no hubiera llorado entre gritos y portazos. Buenos días, dijo, fingiendo normalidad. Rafael solo la miró. Mientras servía pan, el café me supo más fuerte. Sentí que el día que tanto temíamos había llegado. A las 6:27, Rafael habló sin rodeos. Vi las fotos, Daniela. El pan crujió entre mis dedos. Lucía dejó de untar mantequilla. Mateo detuvo la cuchara. No sé de qué hablas, dijo ella. Del restaurante, del auto rojo, de las conversaciones sobre divorcio y sobre vender el departamento de mi madre. El silencio fue insoportable. Daniela se levantó de golpe. Eso está fuera de contexto. Tu madre te ha envenenado. Las fechas no mienten, dijo él, con una calma que dolía. Ella me miró con rabia. ¿Ves lo que hiciste? Estás destruyendo mi matrimonio. No, respondí. Solo apagué la luz para que se viera lo que ya estaba roto. Lucía empezó a llorar. Mateo se tapó los oídos. Este no es el momento, dije. Los niños no deben escuchar esto. Que se acostumbren, soltó Daniela. Basta, dijo Rafael a las 6:34, con una voz que lo cambió todo. A las 7:05, él llevó a los niños al colegio. Daniela se quedó en la sala. Cuando la casa quedó vacía, entró a la cocina. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Verme en la calle?, preguntó. Mi objetivo es que nadie construya su futuro con mis sacrificios sin respetar quién los hizo. Te agarras al dinero porque es lo único que tienes, dijo con una sonrisa torcida. Yo creí que me cuidarían ustedes, respondí, hasta que escuché cómo hablabas de mí. Rafael se enojará, pero se le pasará, dijo. Yo soy la madre de sus hijos, tú eres solo una visita. No estés tan segura, respondí. Hay cosas que ya cambiaron. A las 9:12 Marta me llamó. Todo está listo si necesitas accionar legalmente. No quiero destruir a nadie, dije. Solo dejar claro que no soy manipulable. 2 días después, el 18 de noviembre, en el banco, Daniela repitió su vieja frase. Eres una vieja interesada. El gerente leyó el saldo, 2.743.000 pesos, y añadió. La señora Patricia actualizó sus beneficiarios. Los nietos son los principales, sin acceso de cónyuges. La palabra específica cayó como un golpe. ¿Hiciste eso?, preguntó. Lo hice, respondí. Ella rió, rota. Crees que ganaste, pero al final, la que se quedará sola eres tú. Esa tarde, Rafael llegó temprano. Daniela lo esperaba, maquillada, serena en apariencia. Fue un error, dijo ella, un error que se repite, y lo peor no fue tu engaño, sino cómo hablaste de mi madre, respondió él. Si no le gusta, que se vaya. Se va a ir, dijo él. Pero tú también. ¿Qué?, gritó. Ya hablé con un abogado. Quiero divorciarme. Los niños lloraban en silencio. Abuela, ¿se van a separar? No lo sé, dije. Pero a veces, separarse también es una forma de cuidar. Esa noche, Rafael vino a mi cuarto. No sé si hago lo correcto. Estás poniendo un límite, respondí. Los niños necesitan ver verdad, no apariencias. Le di mi testamento. No es castigo, dije. Es protección. Tu esposa no tendrá poder sobre lo que construí. Gracias, dijo con lágrimas, por protegernos.
Los días siguientes fueron duros. Abogados, lágrimas, silencio. El 25 de noviembre, Daniela me dijo: «Si me ayudas con dinero, puedo ser flexible. No voy a pagar por una paz que nunca respetaste». Rafael fue justo. Los niños tendrían hogar y escuela, pero se acabaron los lujos a mi costa. Un día después de la separación, a las 17:03, mientras sacaba sus cosas, me acerqué. «No te odio», dije. «Tu vida no se rompió por mí, sino por tus decisiones. Pudiste tener una suegra que te quisiera, pero elegiste el desprecio. Y hoy te vas sin herencia ni matrimonio, no por venganza, sino por consecuencia». Se fue sin disculparse. Cuando la puerta se cerró, el silencio fue distinto, limpio. Esa noche cenamos sopa y pan. «¿Te vas a ir también, abuela?», preguntó Lucía. «Algún día sí», respondí, «porque también necesito mi espacio». Antes de dormir escribí: «La familia de sangre puede romperse, pero la verdadera se sostiene con respeto. No es suegra contra nuera, es respeto contra egoísmo». Y ahora te pregunto, ¿tú qué habrías hecho? ¿Protegerías lo tuyo aunque te llamaran interesada? Si esta historia te tocó, compártela. Porque muchos, al llegar a cierta edad, aprendemos lo mismo. Darlo todo no significa dejar que te quiten tu dignidad. Hoy, mientras te cuento esto, ya no vivo en casa de Rafael. Volví a mi departamento hace 6 meses, un martes a las 10:12. Abrí la puerta con las mismas llaves, pero el sonido fue distinto. Sonó a regreso. El aire olía a cerrado, a polvo, a muebles viejos. Abrí las ventanas y dejé que entrara la luz, con el olor de la calle, del pan de la esquina, de la vida que seguía afuera. Las paredes eran las mismas, pero yo no. Ya no era la mujer que se acomodaba en cualquier rincón por el bien de la familia. Era una abuela que había aprendido que honrar a la familia también implica honrarse a una misma. Rafael y los niños vienen cada domingo a las 13:00. Suben corriendo, traen olor a sol y a helado derretido. Los espero con comida: arroz, frijoles, tortillas calientitas. Agradecemos a Dios en voz baja y comemos juntos. Esos almuerzos saben distinto, saben a elección, no a obligación. Daniela ya no forma parte de esas comidas. El divorcio fue hace tiempo. No me alegra, me duele por mis nietos, pero sé que crecer donde se insulta a una abuela también rompe algo por dentro. Hace poco, Lucía, con 12 años, me preguntó algo que me dejó sin aire. ¿Te dolió más que mamá te llamara interesada o que papá tardara tanto en defenderte? Las dos cosas dolieron, respondí, pero una hacia afuera y la otra hacia adentro. ¿Cuál hacia adentro? Lo de tu papá. Porque una madre siempre espera que su hijo recuerde quién fue ella para él. Lucía se quedó pensando y luego dijo: «Yo no voy a dejar que nadie te hable así nunca». Sentí un calor en el pecho, no de orgullo, sino de esperanza. «Eso quiero que entiendas», le dije. «No se trata de defenderme, sino de no permitir que nadie falte al respeto a quien te crió con amor. El respeto no se exige a gritos, se vive, se sostiene con decisiones y silencios firmes. Aprendí que el sacrificio sin límite se convierte en permiso para que otros te pasen por encima. Y que en nuestras familias, donde nos enseñan a callar y a poner al otro primero, debemos aprender a decir hasta aquí». A veces pienso en Daniela. ¿Dormirá tranquila? ¿Recordará el día del banco, cuando creyó que podía humillarme y escuchó la frase del gerente que derrumbó su imagen de mí? No le deseo mal. Rezo por ella los domingos, pidiendo a Dios que entienda que el dinero sin respeto no compra paz. También rezo por las muchas Patricias que escuchan vieja interesada o estorbo. Mujeres que dieron todo y ahora las juzgan por querer proteger lo suyo. No eres egoísta por decir, esto es mío. No eres mala madre por negarte a financiar el abuso. La verdadera familia no se mide por cuánto toma de ti, sino por cuánto te cuida cuando solo tienes tu historia y tu presencia. Si eres hijo y te incomoda esto, pregúntate, ¿realmente exagera tu madre o te está mostrando la factura de lo que no viste crecer? Un día, mis nietos quizá encuentren mi cuaderno azul. Quiero que entiendan que aquella escena en el banco no trataba de dinero,
sino de dignidad. De una mujer de 61 años diciéndole a otra, sin gritar, mi vida no es tu proyecto, mi historia no es tu atajo, mi dignidad no está en venta. Hoy todavía escucho la voz de Daniela. Eres una vieja interesada. Pero encima de esa frase, la de Lucía, te elegí para mi trabajo porque eres valiente. Entre esas dos frases hay toda una vida, una elección. A mis nietos, si ven este video, quiero decirles, la sangre no garantiza el respeto se gana, y una vez perdido, a veces no vuelve. Yo no fui perfecta, callé demasiado, confié demasiado, pero cuando entendí que mi silencio sostenía una injusticia, hablé, con calma y dignidad. Y tú, que me escuchas, recuerda, si alguien te pide que sacrifiques tu paz por el bien de la familia, pregúntate si esa familia también sacrificaría algo por ti. El amor verdadero no solo toma, también devuelve. Cuida a tus mayores, no como obligación, sino como honor. Algún día estarás en su lugar. Aquella mañana en el banco, Daniela dijo, eres una vieja interesada. Hoy, si alguien resume mi historia, que diga, era una vieja que, después de darlo todo, aprendió a no vender su dignidad.